Bueno, ya estamos nuevamente en el piso con la entrevista ahora. Estamos en el piso con Néstor Marcolín, delegado de la línea 60. También estamos con Marcos Iresevic, es un chofer de la línea 60 judicializado y con condena. Y estamos también con Martín Alderete de CADEP, quien defendió a Marcos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Gracias por haber venido y por haberse molestado hasta acá. Bueno, básicamente el eje de la entrevista va a tratar el tema de judicialización y criminalización de los trabajadores. En primer lugar, queríamos que nos contaran un poquito cómo llegamos hasta la situación de Marcos con la condena efectiva de esta de 7 meses por parte de la jueza esta de correccional número 2, ¿no? De Campana. No sé... Sí, si querés. A ver, te cuento un poco la historia de lo que es Marcos. Marcos es un compañero despedido hace 1 año y medio junto con el compañero Lema, en lo cual se empezó a dar una pelea por la reincorporación de los dos compañeros que están despedidos por actividad sindical, tanto Marcos como el compañero Lema, donde conseguimos a través de, después de varios paros, y no tener y no poderlos reincorporar por la vía gremial, iniciamos unas reinstalaciones a través de la justicia. Bueno, conseguimos las 2 cautelares, tanto de Lema, tanto como de Marcos Iresevic, y en ese marco la empresa le inicia una causa a mi compañero Marcos Iresevic por invasión de domicilio. Ahí llegamos a un juicio oral y público de mi compañero Marcos, donde la jueza determinó irrisoriamente que le dan una condena a 7 meses de prisión efectiva. La verdad que, bueno, lo loco de esto, lo inconcebible es que se está condenando a un trabajador por querer ir a trabajar, por mantener su puesto de laburo, donde en un principio la justicia determinó que el compañero le correspondía la cautelar en primera instancia. Entonces, lo criminal de esta condena es que se está juzgando a un trabajador por querer ir a trabajar. Esa es la realidad. Martín, por ahí como para meternos más en el tema judicial, si se quiere, y más en el tema puntual de esta causa que le iniciaron. ¿Cómo es? Porque no es la primera vez que en varias oportunidades, y de hecho en varios noticieros previos en los que participaste también desde CADEP, tocamos el tema de la judicialización de la protesta. ¿Cómo es el caso puntual de Marcos? Digamos, ¿cómo es que llega era por una cuestión de propiedad prácticamente, por él ingresar a la... Invasión a domicilio, esa fue la denuncia que hizo la empresa, ¿no? Claro. Algo que es ilógico porque se reunía en la empresa con el permiso de la empresa, digamos, ¿no? Claro, el tema es así, o sea, la empresa alega que cuando despide a un trabajador, lo que hace es ordenar la prohibición de ingreso de ese trabajador a la cabecera. Lo cierto es que desde que fue despedido, Marcos Iresevic entró todos los días a la empresa porque ingresaba a la sala gremial. Primero porque era un activista gremial antes de ser despedido y es despedido por ese motivo. Pero además, para pelear su reinstalación, para poder discutir y ser asesorado, se tenía que reunir con los delegados, con lo cual iba a la sala gremial, además ahí, digamos, se le daba una mano, digamos, hay un fondo de lucha para que el compañero pueda seguir sobreviviendo. Y la empresa no dijo absolutamente nada, digamos, aceptaba, porque además acepta que las personas que son despedidas entren a la sala gremial para ser asesoradas por los delegados, acepta que trabajadores de otras empresas y delegados de otras empresas se reúnan, y lo acepta primero porque lo ganaron los trabajadores y segundo porque legalmente le corresponde, digamos, si yo soy un trabajador y soy despedido, mis representantes naturales son mis delegados, o sea, tengo que poder reunirme con ellos, y Marcos ingresaba a la empresa exclusivamente para entrar a la sala gremial. Y eso fue aceptado por la empresa durante 5 meses, y un día en el marco de lo que decía Néstor, en el marco del conflicto sindical, digamos, por un lado del pedido de reincorporación de los despedidos, y por otro lado el conflicto sindical general que tienen con la línea 60, que hace años que viene intentando doblegar al cuerpo de delegados, imponer condiciones de trabajo en perjuicio de los trabajadores, hace esta denuncia penal. O sea, lo dejó entrar durante 5 meses y un día le hace la denuncia penal diciendo que estaba ingresando en contra de la voluntad de la empresa.
pero después lo siguió permitiendo el ingreso. Entonces, es evidente que la denuncia penal tenía el objetivo de, como lo ha hecho muchas veces, judicializar un conflicto sindical, inventar un delito donde no lo hay e intentar lograr una condena que sea una muestra de que los trabajadores que pelean por sus derechos van a tener este resultado. Digamos, el objetivo de la empresa fue ese y hizo decenas de denuncias. Nosotros hemos defendido en muchas causas a los compañeros de la 60. En este caso, desgraciadamente, digamos, tenemos una condena que obviamente va a ser apelada, pero en sí es un hecho muy grave, ¿no? Bueno, así como apretan, ¿no?, con el tema de los pagos de sueldo, porque sigue la situación en la misma, ¿no? Con el cuerpo delegado no están cobrando los sueldos, ¿no? Sí, la empresa quiere cambiar las condiciones de trabajo que tenemos en la línea 60 y una de las cosas que hace es no pagarle el sueldo al cuerpo delegado hace 5 meses. Nosotros obviamente acudimos a todos los trabajadores que son los que en este momento nos están sosteniendo y bueno, ellos quieren constantemente cambiar las condiciones de trabajo y cambiar las condiciones que teníamos anteriormente de que venga este grupo monopólico DOTA de transporte colectivo donde se gana mucha plata con el subsidio y no quiere que el ejemplo de la 60 pase a las demás líneas. Entonces, con ese único objetivo, quiere quebrar la organización de los trabajadores de la línea 60 y un paso muy importante para la empresa es condenar a mi compañero Marcos Elisevich, en el cual, bueno, los trabajadores nos dio mucha bronca lo que pasó con Marcos y en el mes de diciembre estaremos haciendo una movilización grande a Campana, donde vamos a contar con todos los compañeros de la línea 60 y estamos acudiendo además organizaciones para que nos acompañen en esto, porque es lo que se está viniendo ahora. Yo me acuerdo del último caso que fue condenado por una cuestión gremial, fue una compañera profesora en Santa Cruz, cuando fue condenada en los años 90 por un corte de ruta. Bueno, después de los años 90, el primer condenado así en un conflicto laboral es mi compañero Marcos Elisevich. Y bueno, y que fue claro después de las elecciones, ¿no?, donde está viniendo todo un avance a todos los laburantes que salimos a protestar o a reclamar lo que nos corresponde, nos salen a pegar, como pasa con los compañeros de General Las Heras, donde ahora el 12 de diciembre le van a dictar sentencia, donde la pena que se está pidiendo es cadena perpetua por salir a reclamar por el impuesto a las ganancias y contra la tercerización, como está pasando con los compañeros de Enfer, que la pena que le está pidiendo los siriglianos es de 8 a 25 años. Y digo los siriglianos porque la realidad es que esos compañeros están siendo juzgados porque gracias a las pruebas que consiguieron los compañeros de Enfer se está procesando al grupo sirigliano después de la masacre de 11. Claro, porque ocultaron documentación y prendieron fuego parte de documentación importante, entonces ellos se armaron, estos compañeros, ¿no?, de esa documentación, como decís vos, y la presentaron como juicio y por eso que lo están persiguiendo ahora. Exactamente, sí, le pasa tanto a los compañeros de Enfer, a los compañeros de Las Heras, ahora nos está pasando a los compañeros de la línea 60, que la verdad que es el primer condenado que tenemos y es gravísimo, como pasa en un montón de luchas, digo, hay trabajadores procesados también como los del Hospital Garrahan cuando fueron a dar la solidaridad al Hospital Borda, otra compañera de ATE también que fue metida presa en el Hospital Borda en la represión, y podemos enumerar una cantidad terrible, se está hablando de 6.500 procesados, y los delegados y trabajadores de la línea 60 tenemos, como dijo Martín, un montón de causas donde la empresa ataca judicialmente para que nosotros nos genere miedo y nos reclamemos. La verdad que nosotros esto no nos da miedo, sino que nos da más bronca todavía y nos lleva a pelear día a día y a salir a pelear por todos los derechos que tenemos los laburantes para apoyar a mi compañero Marcos. Y bueno, por eso a mediados de diciembre vamos a hacer una gran movilización a Campana, porque lo que pasó con Marcos no tiene razón de ser. Él con una cautelar donde continúa el juicio de fondo, pero en la cautelar en principio habían dicho de que le tenían que reinstalar el trabajo, llevarlo a una causa penal por invasión de domicilio, cuando él lo único que hace es ir a ejercer su derecho de estar en la sala gremial que tenemos los trabajadores y que de ahí no nos puede sacar nada porque eso es como una embajada para los laburantes.
Entonces, eso es la condena que hizo la jueza Slotolou. Si tal vez tenga conciencia de lo que hizo la jueza, hizo eso, condenar a un trabajador por querer trabajar en la línea 60 y defender su puesto de laburo. Eso hizo la jueza Slotolou cuando todavía no está cerrado el juicio de fondo por la reinstalación. Porque el día de mañana la reinstalación sale favorable para nosotros. ¿Y cómo queda el juicio de la condena a 7 meses de prisión? Claro, ¿cómo es esta competencia, Martín, para que se entienda? Porque si pasa lo que está diciendo Marcos... No, eso es lo que nosotros planteamos en el juicio, que además del absurdo de este juicio, tenía además esta cuestión, digamos, de que lo que se discute en el juicio de reinstalación es la nulidad del despido, que ese despido no se tenga como legalmente válido porque fue hecho en el marco de una persecución sindical. Y como dijo Néstor, hubo una medida cautelar donde se ordenaba la reinstalación de Marcos y el juicio sigue y lo más probable es que finalmente se logre la reinstalación de él. Con lo cual se va a entender que el despido nunca existió y que él siempre fue trabajador. Nunca hubo violación de... Y en ese marco no puede haber, o sea, es absolutamente ilógico que exista una violación de domicilio. Las competencias son independientes, o sea, pero el tema es que cuando nosotros estamos discutiendo la situación en el juicio penal, lo que planteábamos justamente es que no se puede analizar el hecho aislado. Hay que analizarlo en conjunto y sobre todo porque él lo que está haciendo es ejercer sus derechos sindicales. Y como dijeron los testigos, que muchos delegados testificaron en el juicio, ellos decían que él es nuestro compañero, porque para nosotros fue despedido ilegalmente y vamos a lograr reinstalarlo en el puesto de trabajo. Entonces, en ese marco además es lógico que él fuera a la sala gremial, se reuniera con sus compañeros, vaya todos los días y además porque hubo en su momento una medida cautelar que ordenó la reinstalación y que si la empresa, hasta tanto no se determine la cuestión de fondo, no le quería dar una tarea, le tenía que permitir ingresar para hacer actividad sindical. Claro. Él es lo que hizo, de hecho, desde que lo despidieron hasta hace poco tiempo. Entonces, esto es también lo que denunciamos, es absurdo, es ilegal, pero es en el marco de la persecución a los trabajadores que luchan por sus derechos. ¿Qué pasa en este sentido, digamos, como una política más general? Porque, digo, el compañero recién nombraba los delegados de ATSA, de ENFER, bueno, hemos visto varios casos, el N60 viene repitiéndose con tanto agresiones a compañeros, en este caso una judicialización. ¿Qué pasa con, digamos, una política más general? Si se quiere también, digo, pues es importante a veces también manejarse con números, con estadísticas sobre estas cosas. ¿Qué pasa con estos 10 años en cuanto a política hacia los trabajadores? Desde tanto de los sindicatos cómplices de la burocracia, digamos, como desde el gobierno. Bueno, hay digamos, una persecución en distintos planos, o sea, desde lo judicial. De hecho, en el 2012 se presentó un informe que lo hicieron distintos organismos de derechos humanos, donde se estableció que desde el 2013 en adelante la política hacia las luchas en general es la de judicializar, más allá de que han existido represiones directas y en algunos casos muertos, la práctica es la judicialización y hay más de 5.000 compañeros procesados por distintas causas. Y en ese marco, además, el porcentaje mayor de criminalizados, de judicializados, son compañeros que son judicializados a partir de intervenir en conflictos sindicales. O sea, el 33%, la mayoría, es en el marco sindical, con lo cual es evidente que hay una política de judicialización y de criminalización de los trabajadores que lo único que hacen, el único delito entre comillas que han cometido es pelear por sus derechos. Y por otro lado, también hay situaciones de represión directa, de hostigamiento, lo viven los compañeros de la línea 60 ante cada paro, ante cada movilización, y después inclusive la utilización de patotas a veces por parte del sindicato, de la empresa, que intentan, a partir también del hostigamiento, del enfrentamiento con los trabajadores, o sea, el objetivo en todos los casos es intentar desmovilizar, intentar detener y, como decía Néstor, intentar generar miedo a los trabajadores y sobre todo tratar de romper con estos ejemplos de delegados representativos, de trabajadores conscientes de sus derechos que lo que intentan es justamente no verse pisoteados por las políticas explotadoras de la empresa, como la 60, que cuando este grupo empresario se hace cargo de la empresa, lo que viene a hacer es intentar tirar para atrás un montón de conquistas que habían logrado los trabajadores, y es en ese marco que se da este conflicto. O sea, la empresa intentando
tirar para atrás un montón de conquistas laborales que no solamente les corresponden por ley, sino que además lo han ganado los trabajadores después de muchos años de lucha. ¿Y cómo se hace para construir, Marcos o Néstor, el que quiera contestar, cómo se hace para construir con este escenario, digamos, político, en lo gremial, el cotidiano del día a día dentro de los gremios? ¿Cómo se hace para construir un sindicato combativo en ese sentido? En la construcción es día a día con todos los trabajadores y tratando de juntar compañeros que piensen más o menos lo mismo que nosotros, que es la defensa de los laburantes y acostumbrarnos también que los laburantes hacemos política, digo, pues ellos te quieren cerrar lo que te dicen siempre, bueno, los trabajadores no tienen que hacer política, están para trabajar. No, precisamente los trabajadores estamos para hacer política, para ver cómo nos defendemos de las políticas empresarias y de las políticas de los sindicatos cuando quieren acallar nuestros reclamos. ¿Cómo se hace para construir? Y bueno, la construcción es día a día, todos los días se construye y todos los días hay que alimentar la llama de los compañeros para entender que no nos pueden arrebatar los derechos que tenemos. Es lo que te puedo decir, ¿no? Sí, está claro. El tema es, como decía Martín, ¿no? Que cuando vos tenés un bastión de lucha un tanto elevado con la cuestión de la contestación a ciertos intereses que representan los empresarios, te vienen con todo encima, ¿no? Te vienen con la cuestión de lo sindical, te vienen del Ministerio de Trabajo, tampoco hacen nada, digo, ¿no? Porque la situación de Marcos es un abuso de donde se mire, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la lucha es esa, es tomar conciencia cada uno desde nuestro lugar de trabajo y ir generando una lucha más enfervecida, digamos. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ahora, como te dije antes, en principio vamos a llamar a una movilización a Campana con respecto a lo de Marcos, y después tenemos un montón de reclamos, seguimos con los reclamos que tenemos también por otros compañeros despedidos, tanto como Lema como por él, por el salario de los delegados, por las diferentes formas que tiene la patronal de avanzar, que es atacarnos con los registros, acoso al laburante todo el tiempo con partes, y es la lucha día a día donde vos tenés que, los trabajadores nos tenemos que organizar para salir a pelear. Digo, bueno, ahora la verdad que la patronal se mandó una gran cagada en procesarlo al compañero Marcos, en condenarlo, porque esto, en vez de generar miedo, lo que generó fue mucha bronca y mucho odio que tienen los compañeros, donde bueno, hoy se está discutiendo a ver qué vamos a hacer el día que vayamos a Campana. Como seguimos peleando todos los días, porque de acá hasta que nos jubilemos vamos a tener que pelear para organizar todos los laburantes para poder construir algo mucho mejor. O sea, hasta que no tiremos abajo este sistema capitalista no vamos a poder cambiar las cosas. Es muy amplio. Tenemos una gran tarea por delante. Hay una gran tarea, así que por eso yo digo siempre que hasta que nos jubilemos vamos a tener que seguir peleando, y después también. Muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias por venir. No sé si alguno quiere agregar algo más. Si no, bueno, nos estamos yendo a una pausa, a un corte. Nos vamos a un corte y volvemos en un ratito.